Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al Envite, el programa de los servicios informativos de la televisión canaria. Enseguida vamos a repasar la actualidad de esta semana, que está siendo muy intensa en Canarias, pero antes déjenme que les presente a los 4 invitados que nos acompañan en esta noche aquí en esta mesa del Envite. Son los siguientes: Heriberto Dávila, es secretario de Comunicación de Nueva Canarias y también va en las listas de Nueva Canarias al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Señor Dávila, buenas noches. Buenas noches. También nos acompaña esta noche Felipe Afonso, es diputado del Partido Popular y va de número 2 en la lista al Cabildo de Gran Canaria por el Partido Popular. Buenas noches. Buenas noches a todos. Saludamos también a Augusto Hidalgo, actual consejero del Cabildo de Gran Canaria y candidato del PSOE al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Augusto, hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Y completamos el repaso. La cuarta invitada en este caso es Cristina Valido. Ella es la vicepresidenta del Cabildo de Tenerife y también va de número 2 en la lista al Cabildo de Tenerife por Coalición Canaria. Hola, Cristina, buenas noches. Muy buenas noches. Pues son los 4 invitados que hoy nos acompañan en esta mesa del Envite. Enseguida, como les digo, vamos a analizar la actualidad de esta semana, pero antes vamos a contextualizarla. Para ello también saludo ya a mi compañera Emilia González. Hola, Emilia, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, Emilia, la semana ha venido marcada por un nombre propio, se llama Juan Fernando López Aguilar. Sí, efectivamente, ha sido una noticia que ha dado la vuelta pues aquí a Canarias y también a nivel nacional. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos con un tema pues que, como decimos, ha acaparado las portadas de los medios de todo el país. Nos referimos a la decisión del Partido Socialista de apartar temporalmente al eurodiputado Juan Fernando López Aguilar hasta que se resuelva el caso de violencia de género en el que se ha visto envuelto. Les contamos cronológicamente cómo se han desarrollado los hechos. Todo comienza con un titular que adelanta Canarias 7 en su digital el lunes por la tarde y rápidamente se extiende al resto de los medios digitales. Al día siguiente aparece en todas las portadas de los periódicos. Canarias 7 titula: López Aguilar declarará en el Supremo. También dice: abierto un procedimiento por violencia de género. En el diario de avisos, el titular: López Aguilar denunciado por malos tratos continuados a su mujer. En La Provincia, la exmujer de López Aguilar le acusa de agredirla e insultarla. En La Opinión, la exesposa de López Aguilar le acusa de agredirla e insultarla. La noticia corre como la pólvora, tanto en medios regionales como en nacionales, y el propio López Aguilar envía un comunicado a todos los medios de comunicación defendiendo su inocencia. En él dice que los hechos denunciados son falsos y sostiene su inocencia rotundamente y con toda contundencia. Además dice que deplora, denuncia y combate la violencia de género. En menos de 24 horas ya tenemos las primeras declaraciones del eurodiputado que hace a Canarias Radio La Autonómica y que dan la vuelta al país. Pero a los pocos minutos de estas declaraciones, el propio Juan Fernando López Aguilar pide la suspensión temporal de militancia del partido. El PSOE decide darle de baja y apartarlo del Grupo Parlamentario Socialista en Bruselas. Es lo más doloroso que me ha pasado nunca. Niego los hechos, niego su veracidad, sostengo mi verdad y sostengo mi inocencia, como puede imaginar, la voy a defender. No ha terminado el día cuando sale a la luz una entrevista de la todavía mujer Natalia de la Nuez a la revista Vanity Fair, donde da detalles de su relación. También habló con nosotros. La juez le aclaro perfectamente que yo no quiero poner ninguna demanda contra Juan Fernando López Aguilar, que no la he puesto nunca, que no la voy a poner y que no la pondré nunca. Juan Fernando López Aguilar ha insistido en su inocencia, ha acusado a su mujer, de la que se está divorciando desde principios de año, de inventarse los malos tratos para conseguir la custodia de los menores. También ha pedido a la Fiscalía que investigue la seguridad en la que viven sus hijos. Exijo de la Fiscalía de Menores que se interese con respecto de ese episodio que tuvo lugar en el domicilio, que garantice la seguridad de mis hijos en esas circunstancias. Por supuesto, quiero el acceso a mis hijos, que me está siendo negado con enormes dificultades. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha defendido la presunción de inocencia del eurodiputado. Catalá ha mostrado su respeto a la actuación de la justicia. Con respeto a la actuación de los tribunales y la investigación judicial, respeto a la presunción de inocencia y máximo compromiso y máximo rechazo a cualquier conducta de violencia.
Bien, pues mientras la justicia continúa su curso, Juan Fernando López Aguilar ha anunciado que dejará su escaño en Bruselas y se abre juicio oral. Curiosamente, Juan Fernando López Aguilar fue ministro en la época de Zapatero, ministro de Justicia, y promovió la ley antiviolencia de género. Bueno, enseguida hablamos de ese aspecto concreto, de esa ley que él sacó adelante cuando era ministro. Coincidirán conmigo que este es un asunto muy delicado, no vamos a entrar en los detalles, vamos a quedarnos con la parte política de este asunto. Le pregunto a su compañero de partido, Augusto, ¿se ha vulnerado la presunción de inocencia de Juan Fernando? Bueno, lo primero que hay que decir que esto es un asunto realmente duro, ¿no? Y que están sufriendo fundamentalmente su familia y su entorno. Y los que conocemos a Juan Fernando, pues tenemos una situación de realmente desasosiego, ¿no? Ahora bien, Juan Fernando, desde el punto de vista político, ha tomado una decisión que es irreprochable, desde cualquier perspectiva. En cuanto ha tenido conocimiento del asunto, ha comunicado al partido que se le aparte de la militancia, cosa que se ha hecho. Y al mismo tiempo el partido, el mismo día, lo ha apartado del Grupo Parlamentario Europeo. Y ha comentado, como bien han dicho ustedes ahora, que en el caso, como dice el Código Ético, de que se abriera juicio oral en esta causa, pues no solo eso, sino se le pediría el acta y él está dispuesto a entregarla. Por tanto, desde el punto de vista político no hay nada que reprochar, se ha sido impoluto en esto y el partido ha optado de forma rápida por hacer poner la línea roja nítida sobre esta cuestión. Ahora, sobre el asunto en particular, ahora que está apartado de la responsabilidad política y la ha puesto a un lado, él puede elegir cuáles son los instrumentos de defensa al respecto y ahí no podemos entrar. Los tiempos de la justicia son unos, a veces excesivamente largos, y los tiempos de la política son otros. Nosotros estamos, cada vez que al optar a la política, al estar en un cargo público, estamos expuestos al escrutinio público. Eso lo sabe Juan Fernando, lo ha entendido y sabe que en estas circunstancias tenía que apartarse automáticamente para no dañar a la fuerza política que estaba representando, ¿no? Heriberto. Hombre, nosotros nos negamos a hacer, evidentemente, con cualquier tipo de caso de esta forma, pues un juicio público, ¿no? Creemos que está bien las medidas cautelares que ha tomado, en este caso, el partido en el que él militaba, y creemos que si se puede sacar algo positivo de esta situación, por no repetir lo que comenta Augusto, que podría estar de acuerdo, es que en este caso la policía, que ha habido unas pesquisas policiales, ha actuado sin miramientos, sin tener en cuenta quién era la persona que estaba detrás, y eso yo creo que también es algo positivo en el sentido de que demuestra o que debería demostrar algo que muchos ciudadanos en muchas ocasiones se preguntan, si es que la ley o la justicia es para todos igual. Y yo creo que en este caso, en ese sentido, ha sido bastante claro que es así, ¿no? Y después nosotros consideramos que el debate importante, que muchas veces estamos hablando de todos los partidos y todo el mundo está en contra del maltrato y de todos los problemas que vienen vinculados, pero muchas veces después en los presupuestos, que es donde se demuestra si tenemos apoyo claro, en este caso a las mujeres maltratadas o no, nosotros por lo menos desde Nueva Canarias vemos que se ha ido recortando, tanto desde el gobierno autonómico como del gobierno estatal, se han ido recortando muchas partidas que servían de apoyo para estas situaciones, ¿no? Felipe, ¿cómo lo ve? Decía el ministro que la presunción de inocencia que vaya por delante, en este caso, decía Catalá, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que en los casos que son tan delicados como estos, donde hay personas, donde hay niños, que se está sus nombres mencionando en los periódicos, con 5, con 6, con 7 años, pues yo creo que siempre uno tiene que limitarse a defender los principios, y marcar claridad con los principios, ¿no? El primer principio es tolerancia cero con los maltratos. Cualquier persona que sufre unos maltratos vive un infierno, y por lo tanto, tolerancia cero. En segundo lugar, presunción de inocencia para todo el mundo, incluso para aquellos que nunca la han respetado, tienen derecho a esa presunción de inocencia. En tercer lugar, celeridad a la justicia, porque una justicia lenta nunca es justa, y más cuando son personas que están obligadas a una ejemplaridad y que por lo tanto puede dañar la lucha contra la violencia de género. Y en cuarto lugar, pues protección a los menores, que siempre son la parte más delicada de todos estos problemas, los que más lo sufren, y eso yo creo que son los 4 principios: tolerancia cero, presunción de inocencia, una justicia rápida y protección a los menores. Enseguida entramos en otras cuestiones muy particulares, pero también quiero que Cristina haga su primera valoración de este asunto, Cristina, tan delicado. Comparto, y yo creo que parece obvio,
todo lo expresado por mis compañeros en la tertulia de hoy, ¿no? En primer lugar, la presunción de inocencia es un derecho fundamental que respeto y defiendo, sea quien sea, incluso, como se ha dicho por aquí, cuando hablamos de una persona que no ha respetado la presunción de inocencia de muchas otras. Y hay que tirar de archivos, para oírle hablar de otras personas que no estaban condenadas y de las que ha hablado como condenados sociales y a las que ha atacado de manera bastante virulenta en los medios de comunicación. Un ejemplo, deberías poner un ejemplo al respecto. Bueno, en el caso de Tenerife a lo mejor no has escuchado en los programas de prime time de la mañana sus intervenciones hablando de algunas personas que estaban procesadas por casos de corrupción, distintas administraciones por casos de corrupción. de la isla. Es claro. que aquí no, estamos hablando de la presunción de inocencia independiente al motivo que hace que una persona pueda ser imputada o pueda ser acusada. La presunción de inocencia es para todo el mundo y para él también, y la respeto. Y digo que la justicia trabaje, si es posible, rápidamente, porque en la dilatación de tantísimos procesos judiciales se generan muchísimos problemas innecesarios, se cuestiona incluso en ocasiones la ley, cosa que me parece del todo injusta, porque esta es una ley absolutamente necesaria que ha sido fundamental para muchísimas mujeres. Estoy convencida de que las decisiones tomadas responderán, porque a nadie se le ocurre que la Fiscalía haya actuado sin tener alguna sospecha sólida de una manera que afecta a una persona además que tiene una trascendencia pública y política importante. Y desde luego yo creo que en este caso hay que huir de... pues aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, abrir un debate para decir de cosas que he oído en los últimos días respecto de la ley que rozan el disparate, en las que en este momento no voy a entrar, pero que creo que hay que ser muy prudente a la hora de hablar de esto. Coincido con esto último que acaba de decir, pero cuando se cuestiona la coherencia política de Juan Fernando, hay que decir que en esto ha sido totalmente coherente. Y vuelvo y repito el argumento. Los tiempos de la justicia son unos y los tribunales tendrán que decidir. La presunción de inocencia ahí tiene que estar garantizada, ahí tenemos todos que estar de acuerdo, pero los tiempos de la política no. Él ha sido implacable con casos, sobre todo relacionados con la corrupción, donde el juicio político sí está encima de la mesa, porque hay responsables públicos. Y él, en coherencia con esto, sabe que es un responsable público y cuando ni siquiera se le ha citado a declarar, no conoce ningún procedimiento previo, no lo conoce porque se le ha dicho en los medios de comunicación y por teléfono. Él no tiene ni una citación encima de la mesa. Si la ha recibido en las últimas horas. Él automáticamente comunica que se le dé baja del partido y que se le aparte del grupo parlamentario. Por tanto, se aplica para sí lo que reivindicó para otros en casos que no tenían nada que ver con esto en particular. Por tanto, yo creo que ahí sí hay coherencia por parte de Juan Fernando. Si me permite, es verdad que hay coherencia en ese sentido, pero faltaría el paso, que no es que lo esté pidiendo yo, es decir, es verdad que a lo mejor en otros casos de corrupción lo que ha pedido es que la gente también deje su escaño. Y eso está, o sea, el escaño no lo ha dejado, no lo pido, pero no creo que lo haga. El partido ha sido claro, no, lo acaba de anunciar, lo ha dicho. Además, el código ético del partido es claro y nítido. Juicio oral, abandona el partido, será expulsado. Él ha dicho que abandonará el acta en cuanto se le abra juicio oral, si se le abre juicio oral con esta cuestión. Que ya digo, ni siquiera se le ha llamado a aclarar. Por tanto, es impoluta su actuación desde el punto de vista político. Lo otro no entró a juicio y incluso coincido en que se está utilizando por algunos como instrumento. Bueno, él es el que redactó la ley, ya ven cómo esa ley se le vuelve en contra. No, perdona, al contrario, la ley es garantista para la... Hablemos de la ley. Esa ley que él sacó adelante cuando era ministro, ¿cómo la definen? ¿Es una buena ley, Augusto? No, es la ley más progresista que hemos tenido en este país en materia de violencia de género. Y ahora se va a aplicar de forma, estricta y la va a sufrir en sus carnes, seguramente. Esa es la gran paradoja y lo que ha generado tanto eco mediático, seguramente. Pero es la ley. La inversión de la prueba, de lo que estamos hablando, ¿no? Pero eso es un error. No hay inversión de la prueba. Hay garantías respecto a la que sufre la violencia. Hay garantías frente al agresor por parte de la agredida. Es decir, eso es lo que garantiza la ley. Y por tanto, lo que ocurre en este momento es que un tribunal de violencia de género
lo hubiera llamado a declarar automáticamente para ver cuál es su versión de los hechos y si hubiera visto indicios lo hubiera mandado al centro penitenciario, como una situación especial porque él es un aforado, es un eurodiputado, se lo ha mandado al Tribunal Supremo. Es lo que tengo entendido porque es la información que conocemos. Pero ahí la ley es rápida, es ardua y además con muy bajo índice de error al respecto. Sí. Ahora hablamos, todo esto hay que decirlo también. Reabre el debate de si el aforamiento es garantista para casos que no tengan que ver con política. Ese es otro debate, yo sí en contra de los aforamientos. Ahora hablamos del aforamiento, pero antes vamos a hacer el repaso por lo de la ley. ¿Es una buena ley, Heriberto? Nosotros creemos que la parte legislativa es positiva en líneas generales. Puede haber determinadas cuestiones donde haya determinadas cuestiones que corregir, digámoslo así, pero en líneas generales nosotros consideramos que es una buena ley. Otra cosa es que el problema es que a veces se vacíe de contenido esa ley cuando, por ejemplo, no hay servicios acordes, por ejemplo, con todos estos años de recorte, para poner en práctica esa ley en pleno rendimiento. Pero desde luego con la emergencia social que existía en ese momento y que sigue existiendo, porque en general ha bajado un cierto porcentaje, pero sigue habiendo casos dramáticos, pues creemos que es positiva en líneas generales. Felipe, ¿esta es una buena ley? Sí, mire, yo creo pues es mejorable. Que incluso por encima de las leyes, que yo reconozco que no la conozco en detalle, pero más importante que la ley yo creo que es el comportamiento de las personas. Yo creo que todos estamos obligados a la responsabilidad social. Pues yo he visto en estos días muchos comportamientos que no podría calificar de responsabilidad social. Siempre sembrar la duda sobre una mujer cuando denuncia maltrato, que no es el caso. Violar también la presunción de inocencia, mencionar datos de menores con reflexiones, comportamiento, que si estaba no sé qué el menor, si estaba así, que se llama así, yo le digo los nombres de los niños y la edad de los niños. Pues bueno, todas esas cosas yo creo que, porque las leyes están todas muy bien, pero lo importante es el comportamiento de las personas y la responsabilidad social. Y yo, repito, para mí lo importante de estas cosas siempre es pensar, bueno, ¿qué principios son los que hay que defender? Y yo creo que eso es realmente lo importante. Cristina, y luego hablamos del aforamiento, a ver qué opinan. Tres cuestiones. La primera, respecto de la ley, creo que hay un antes y un después de esa ley para las mujeres en el Estado español. Sobre todo para las mujeres que padecen, que han padecido durante mucho tiempo violencia de género y que han encontrado en esa ley un amparo que les ha permitido a muchas dar el paso para cambiar su vida, para denunciar, para poner punto y final a una situación trágica, dramática, insostenible desde todo punto de vista, que ha salvado la vida a muchísimas personas y que ha evitado y prevenido, desde luego de manera importante, situaciones muy graves. Dicho eso, es verdad que faltan recursos, que tenemos que pelear por muchos más recursos, pero también al amparo de esa ley. El crecimiento en recursos ha sido importante y hay que decirlo, porque tenemos a mujeres que nos pueden estar viendo hoy, que si el discurso, el mensaje que les llega es que faltan recursos, pueden tener dudas de dar el paso de la denuncia, porque hay miedo en muchas mujeres. No es fácil. Cuando se habla de denuncia falsa, bueno, está más que contrastado, que no son en absoluto ni siquiera relevantes. Es el 1%, el 1% de la... Hoy, esta mañana me hablaban del 0,6 y también me han hablado del 0,02 y me lo dicen especialistas. Por debajo de otras, por debajo de las jurisdicciones, falsa, ¿no? En el caso de otros delitos. Por lo tanto, a las mujeres que están sufriendo hay que darles garantías para que salgan de ahí ni un día más, no arriesguen su vida y den el paso. Y la ley en eso, desde luego, ha sido absolutamente necesaria. Dicho eso, hay esos discursos complicados, vergonzantes que estamos oyendo en las últimas horas por parte de responsables sociales, no solo del mundo de la política, también opinadores, generadores de opinión, medios de comunicación, que entran incluso en una vieja manía que es la de intentar ponerse del lado con el que empatizan más y desprestigiar a la víctima y plantear cuestiones que pertenecen a la intimidad de la víctima para intentar desprestigiar una situación que la justicia tendrá que desvelar. Dice, no, ella no ha denunciado. Muy bien, esperemos que la justicia actúe. Muchas mujeres acaban con su situación de violencia. Que va a denunciar, Cristina. Fruto, muchas mujeres acaban con su situación de violencia y yo con esto no quiero decir absolutamente nada. Por favor, presunción de inocencia hasta el final. Pero esta es una realidad que nos duele mucho a quienes trabajamos en este sector, a quienes hemos estado durante mucho tiempo en los asuntos sociales y con las víctimas de violencia. Muchas mujeres no solo no denuncian, sino que los procedimientos se activan porque se actúa de oficio
porque tienen miedo y no se atreven. Y muchas mujeres, les recuerdo, que incluso habiendo denunciado, después acuden a retirar las denuncias. Precisamente esta ley lo que garantiza es eso, que no tiene por qué haber una denuncia por parte de la maltratada para que se active el procedimiento, y esto es uno de los elementos novedosos, ¿no? Por eso esa es una de las cosas más interesantes de esta ley, que cuando la mujer tenga miedo, que cuando la mujer no se atreva, que cuando la mujer psicológicamente no sea capaz ni de reconocer lo que le está sucediendo, se puede actuar de oficio ante un dato que indique de manera sólida la posibilidad de que eso esté ocurriendo. Bueno, el otro asunto que salía sobre en la mesa, que yo decía que lo vamos a abordar ahora, es esta pregunta. ¿Tiene razón de ser, y se lo pregunto a los cuatro, el aforamiento de los diputados en casos como este, por ejemplo, Heriberto? Hombre, nosotros creemos que el aforamiento tiene ya poca validez, es fruto de un proceso histórico vinculado a la transición democrática, y nosotros creemos que el aforamiento realmente no es necesario casi para ningún caso. Es decir, puede haber algún caso concreto, como los presidentes de gobierno y demás, pero desde luego para los diputados autonómicos no creemos que el aforamiento sea necesario, y en este caso es más flagrante porque al final el aforamiento, que supuestamente fue una creación vinculada a la actividad política, tiene un final donde una persona es aforada en todo tipo de delitos. O sea, no en un delito que está vinculado a la política, sino en todo tipo de delitos, ¿no? Y entonces nosotros, en principio, no estamos de acuerdo con eso. Felipe. Sí, yo creo que una cosa que hay que reflexionar es sobre el diseño del aforamiento. Cuando se hizo en la Constitución del 78, al final pues tenemos más aforados que muchos países europeos juntos, ¿no? Sí. Y por lo tanto, pues yo creo que es algo que debe ser reflexionado. Ese no es un dato baladí el que acabas de dar, ¿eh? Sí, es un dato interesante. Sí, una cosa, cuando se cambia de régimen, pues siempre vienen muchos que estaban en el exilio, pues parece que no, que se tiende a proteger la actividad política, ¿no? Porque la actividad política es algo nuevo que ha sido perseguido en el pasado, ¿no? Entonces tiende a proteger. Pero bueno, yo creo que ya estamos absolutamente consolidados, y yo creo que cuando toque pues se debe reflexionar sobre hasta dónde se debe llevar. La pregunta es, ¿y cuándo toca, Cristina? Pues yo espero que pronto, y es una posición muy personal, porque esto no es un tema en el que yo pueda decir que hay un acuerdo unánime en la organización de la que yo formo parte. Mi posición desde luego personal es que cuanto antes mejora. Yo creo que es una situación que resulta hasta anacrónica, ¿no? Difícil de explicar a la gente, difícil de entender por parte de la ciudadanía, y creo que hay que hacer una revisión y que tenemos que adaptarnos a nuevos tiempos, a nuevos derechos, a nuevas jurisprudencias, a nuevas situaciones, y que bueno, que tenemos que actualizar un poco las condiciones que afectan a unos y a otros, a los que se dedican a la actividad política o no, a los que tienen un cargo en una administración o en un parlamento, al que es legislador o al que es ejecutivo. En fin, yo creo que eso hay que revisarlo. La gente ya no entiende de tratamientos diferenciados, con toda la razón del mundo, además. Es que es una reminiscencia de la Revolución Francesa para proteger la actividad política frente a los otros poderes que venían del antiguo régimen. La actividad política... Sí, pero en Francia hay 100 aforados. Pero siguen habiendo aforados, a pesar de que en otras democracias no existe ninguno. Y no pasa nada, porque en una democracia consolidada el sistema judicial es garantista y protege la actividad política de los parlamentarios y cargos públicos. Están los tribunales normales que lo pueden resolver. ¿Por qué tiene que haber otra instancia judicial superior? Por eso de que nos juzguen los iguales, ¿no? Es casi un ejercicio estamental más que democrático. Por lo tanto es absurdo. Yo estoy porque no haya ningún miembro de la actividad pública que esté aforado. Es absurdo ya en la actualidad, no tiene ningún sentido. Es más, un segundo, me gustaría, porque yo vengo de filología, él viene de política. De política. No sé si comparte conmigo que incluso en ocasiones muchas de las personas que son aforadas por razón de su posición y de su puesto político, la situación incluso les perjudica. Claro. Se retrasan enormemente los procesos. Claro, bajo una instancia superior. Es peor, es peor. Es que hay momentos en los que dicen, bueno, pero que si estará aforado... Ha empleado el término, has dicho que se estigmatiza más. Es peor, es que estar aforado en la mayoría de las ocasiones es peor para poder demostrar la inocencia en un tiempo prudente. No, y se da una paradoja. Para que se sienta seguro y
le retrasa el proceso. Yo creo que si alguien para el inocente, digamos si está en la vida pública, y va a estar en los medios, hombre, por muy tranquilo que te dé tu conciencia, pues estás saliendo en los periódicos todo el día cuestionando tu honestidad y tu honorabilidad. ¿no? Lo que pasa pues es doloroso, ¿no? Y por lo tanto lo que quiere es que vaya rápido. Y todo esto pues retrasa. En nuestros casos parece que hay otros que han querido ser aforados, ¿no? Lo que pasa es que hay elementos ahí problemáticos. Es decir, cuando se sale de las primeras instancias y se eleva a otro tribunal, el problema es que por lo general son tribunales que son de elección política. Entonces el estigma, o por lo menos la crítica social es, oiga, usted deja de juzgarle un tribunal de primera instancia, que es un juez que ha entrado vía opción teóricamente normal, y es juzgado por un juez que ha sido elegido por responsables políticos, por sus iguales. Y esto tiene sus dudas, ¿no? Y esto hay que eliminarlo de la vida social y política española, porque esas dudas no pueden seguir permaneciendo en la sociedad, ¿no? Lo decíamos al principio, este era un tema delicado, lo queríamos tratar y lo hemos hecho desde un punto de vista político. No queríamos entrar o no queremos entrar en los detalles de esta delicada situación, de esta delicada historia. Vamos con otros asuntos que también marcan la actualidad de esta semana, y de aquí a las elecciones, Emilia, pues mucha política, ya la precampaña electoral, ¿no? Nos van a quedar unos cuantos envites de aquí a que muy político. Que lleguen las elecciones con bastante política, sí. Bueno, pues todavía queda un mes y medio para las elecciones, pero parece que ya estamos en plena campaña electoral. Nunca una precampaña había dejado pues tantos titulares y no se escapa ningún partido. Tenemos sorpresas en todos. El Partido Popular fue el último en designar su candidato a la presidencia del gobierno que encabezará María Australia Navarro, y que pudimos ver esta semana junto a la plana mayor del partido y el presidente del PP, José Manuel Soria, en la inauguración de la sede electoral del partido en Las Palmas de Gran Canaria. Soria, por primera vez, no está incluido en la carrera electoral. Quedan pocas incógnitas por despejar en las listas del Partido Popular. Por ejemplo, todavía no sabemos cómo quedará la lista definitiva al Parlamento. Suenan muchos nombres y otros no estarán, como es el caso de Miguel Cabrera Pérez Camacho. También quedan pocas incógnitas que despejar en las filas de Coalición Canaria. Ya conocemos a las personas que acompañarán a Fernando Clavijo en su carrera a la presidencia del gobierno. Muchas caras nuevas. Solo repite José Miguel Ruano. Es el caso de la directora general de Transportes, Rosa Dávila, y el periodista que da el salto a la política, José Manuel Piti. Muchos han dicho adiós después de muchos años en la Cámara Autonómica, como es el caso de José Miguel González. Y en las filas del PSOE hay novedades. Los socialistas tendrán que rehacer sus candidaturas al Parlamento por Tenerife tras la dimisión del número 4, Manuel Fumero. El también alcalde de Vilaflor ha renunciado a la Secretaría Insular de los Socialistas tras ser imputado en el caso vertedero. Sigue así las normas establecidas en el Código Ético del partido. Ahora el PSOE tendrá que crear una comisión gestora tras la disolución de la Ejecutiva Insular y volver a elaborar sus listas. Y también Nueva Canarias se prepara para los próximos comicios. En esta ocasión, Nueva Canarias no irá junto con el PIL, como ocurrió en el 2011. Román Rodríguez lidera un partido que ha ido agrupando a otras formaciones para intentar aumentar su presencia en el Parlamento y demás instituciones de las islas. El PIL ha decidido sumarse a una formación que concurrirá a las elecciones bajo el nombre de Unidos, una coalición en la que está el Partido Progresista Majorero, el CCN, entre otros, y Unidos por Gran Canaria, con José Miguel Bravo de Laguna al frente. Hasta hace poco, como saben, dirigente del Partido Popular que se presentaba bajo estas siglas al Parlamento de Canarias. Y otros partidos que aspiran a entrar en la Cámara Autonómica tras el 24 de mayo. Es el caso de Izquierda Unida. Hoy su candidato a la presidencia del gobierno, Ramón Trujillo, ha presentado a la candidata de Izquierda Unida al Cabildo de Tenerife. Será Luisa Tamayo. También Podemos aspira a entrar en la Cámara Autonómica, aunque no se presentará a todas las instituciones de las islas. Noemí Santana es la designada para encabezar el proyecto de Pablo Iglesias en las islas. Otra formación que concurrirá en los comicios de mayo es Ciudadanos. Su líder, Albert Rivera, ha estado en Canarias esta semana para presentar su proyecto político. Ha hablado y mucho de la ley electoral canaria, un sistema que considera injusto y que dice que hay que cambiarlo.
Bueno, pues ya queda menos para que todas esas listas estén redactadas. El día 20 es el último día para presentarlas. Bueno, lo cierto es que, como han podido comprobar, son muchos los partidos que concurren a estas elecciones. El último se llama Unidos y sorprende ver ahí a Bravo de Laguna. ¿O a usted no le sorprende, señor Felipe? Yo soy una persona... Uy, no pasa nada. No se preocupe. Bravo de Laguna tiene unos efectos sobre nuestro compañero Felipe. Yo creo que es producto del asombro. Yo soy una persona que respeto, por supuesto, que cada cual pues piense como considere, pero yo creo que las personas... A mí cuando se llega a unas elecciones y la gente se cambia de partido y forma unas coaliciones rarísimas, a mí me asombra. Y llevo muchos años en política y me sigue asombrando porque no lo entiendo. Yo antes, en el tema que estábamos hablando, recalqué mucho los principios. Yo soy una persona que estoy en política por principio y no entiendo este tipo de cosas. Ahora de repente el señor Bravo, con el conocido como el Marqués de la Oliva, con el partido que fundó Dimas Martín, con el de Ciuca de Telde, con Ignacio González, creen un partido, pues para mí... Por eso me extraña y me sorprende. Y yo creo que eso debe escandalizar a los ciudadanos. Pero bueno, es la opinión que tengo y no entiendo que se haga esas cosas, ¿no? Obviamente se hace bajo el amparo legal y yo lo respeto, pero no entiendo estas cosas. Porque si tú piensas que te has equivocado, que es legítimo, pues tú te vas a tu casa o esperas pasar un tiempo o lo que sea. Pero que de repente... Siempre cuando llega la elección y alguien no se queda colocado, pues existe esta gente que se cae en el caballo entonces y hacen estas cosas, a mí me sorprende y creo que cosas como esas son las que desprestigian la política porque el ciudadano yo supongo que se escandaliza ante estas cosas. Enseguida le pregunto por su partido, antes déjeme que le pregunte también a Heriberto, porque no van esta vez en colisión con el PIL. El PIL lo acaba de nombrar ahora Felipe, va junto a Unidos. Bueno, en primer lugar, que la gente no se olvide que Nueva Canarias en el 2007 se quedó con el 5,9% de los votos fuera del Parlamento de Canarias porque hay una ley, un sistema electoral que algunos que están en esta mesa nunca han querido cambiar, que te impide que si no logras más del 6% de los votos entres en el Parlamento. Es el sistema más antidemocrático prácticamente del mundo y eso nos hizo en el 2011 plantearnos una alianza coyuntural para que esos votos nos ayudaran a que entráramos en el Parlamento. Una vez conseguido eso, de que democráticamente el 7%, el 8% de los ciudadanos tengan 2, 3 diputados en el Parlamento de Canarias, pues creo que Nueva Canarias, o creemos que Nueva Canarias se ha consolidado lo suficientemente dentro del Parlamento como para optar por sí mismo con otras, digamos, compañeros de agrupaciones municipales, porque nuestra tradición es básicamente municipalista desde el punto de vista histórico. Siempre hemos estado con organizaciones como Roca Guairo, como BNR, y ahora en Tenerife también con otras organizaciones locales. Intentemos el salto, pero básicamente el núcleo básico de nuestra opción es Nueva Canarias, ¿no? Bueno, también la actualidad, la última hora pasa por el PSOE en Tenerife. Augusto, hemos sabido, ha trascendido, bueno, ayer por la tarde, pero sobre todo esta mañana conocimos que el secretario insular del PSOE en Tenerife, Manuel Fumero, ha decidido renunciar a su cargo. Sí, bueno, y también iba de 4 al Parlamento, tampoco va a ir. Tiene una imputación y ha decidido apartarse y me parece totalmente correcto. Hemos puesto unas normas dentro del Partido Socialista que son duras, es más, son incluso injustas porque no tienen el criterio de la presunción de inocencia, pero desde luego desde el punto de vista político son contundentes a la hora de dejar claro que aquellos sobre los que hay algún tipo de sospecha, en un momento en el que los ciudadanos tienen como segunda preocupación la corrupción después del paro, pues somos meridianamente claros a la hora de mandar un mensaje a los ciudadanos y que nuestras listas vayan con gente que no tiene una agitación como mínimo sospechosa. Y aquí, ya digo, pues se ha valorado en ese sentido, lo que ha provocado una agitación orgánica complicada, porque cerca de la elaboración de las listas ahora tendremos que rearmar la lista de la isla de Tenerife. Pero bueno, este es un coste que tenemos que estar dispuestos a asumir y yo creo que está bien asumido, ¿no? Ahora sí que le pregunto por su partido, por el Partido Popular. Venimos de un fin de semana donde hubo una Junta Directiva Nacional, bueno, el martes para ser más exactos, antes de ayer, que parece que ha salido fortalecido el partido. ¿Cómo ha visto usted esa reunión y el resultado de la misma? Pues yo creo que estamos en época de muchos titulares, ¿no? Entonces uno lee en un medio
cómo se están peleando y al día siguiente dice, pero no se pelearon. Y entonces primero se critica una cosa y luego se critica la contraria. Y hay que aceptarlo porque forma parte de la libertad de expresión y de la notoriedad de la vida pública, ¿no? Yo creo que el Partido Popular ha tenido que gobernar años difíciles y ha dado muestra de unión. Es difícil, pues con toda la reforma que hemos tenido que hacer no hubiera sido posible si no fuera un partido realmente unido, ¿no? Un partido unido en un proyecto político, en unos principios y un objetivo, que lógicamente pues surgen debates. Y cuando surgen debates, pues aquellos que dicen que en política nunca se debaten, dicen que se están peleando. Por tanto, a veces se nos acusa de muchas cosas a los políticos, pero al final también es reflejo de la reacción de las consecuencias de las cosas, ¿no? Porque esos debates, repito, a mí muchas veces me decía que no había debate en alguna institución de gobernado y cuando habría algún debate, para ver qué opinaba la gente, te machacaba. ¿Cómo se le ocurre a usted decir eso? Yo, oye, si queríamos debatirlo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el partido, repito, está unido, hubiera sido imposible pues, hacer todo este periodo de reformas necesarios para nuestra economía si no fuera un partido, repito, sólido y con las ideas claras. Cristina, Coalición Canaria. Fuerteventura, ¿cómo va por allí la situación? Bueno, pues trabajando como el resto de las organizaciones para resolver situaciones incómodas, desagradables que se producen cuando llegan estas fechas, ¿no? Y bueno, hasta el día 20 todas las organizaciones políticas que concurren tienen tiempo para terminar de formar sus candidaturas. Lo importante es tomar las decisiones más acertadas, lo importante es hacer el menos daño posible, generar los menos dolores entre personas que además han compartido, han trabajado juntos y en fin, pues yo creo que detrás de todo y primero que todo somos personas que merecen un respeto por la dedicación, por la entrega, por la implicación, y cuando llegan estos momentos hay que intentar, yo creo, ser un poco justo también a la hora de comportarse y de posicionarse. Las aguas vienen revueltas, creo que el panorama es muy interesante porque en todas las organizaciones políticas hay situaciones dignas de análisis y yo creo que para un sociólogo es un momento curioso analizar los movimientos en ese tablero de ajedrez de algunas personas que, como se ha comentado, pues cuando no ven sus demandas a la organización contestadas de manera positiva, optan por liderar su proyecto o incorporarse a cualquier otro. Y en fin, son cosas que habrá que valorar, pero que sobre todo, estoy convencida, valorará la ciudadanía el 24 de mayo, porque al final Canarias no es tan grande como para que hayamos perdido la posibilidad de conocer con cierta cercanía a los candidatos y a las candidatas, sobre todo a los números uno, ¿no? Casi todos pues tienen una trayectoria, hay pocos desconocidos y la gente, yo creo que sí, con criterio, busca la información necesaria para tomar la mejor decisión. Yo creo que hay que confiar en que la gente es muy inteligente y me elegirá pues lo que considere lo mejor para su futuro. Dicho eso, es cierto que bueno, que estamos viviendo un momento complejo en el caso por ejemplo, del Partido Socialista en Tenerife, que yo no sé, en Gran Canaria, como no oigo nada, supongo que la cosa está más tranquila. Yo mi candidatura la saqué con el 89% de respaldo, o sea que estoy encantadísimo. Y después, bueno, las discrepancias son normales y en el caso, por ejemplo, también del Partido Popular, para que no parezca que voy para allá nada más, que después todo se interpreta, claro, ¿sabes? Pues en el caso del Partido Popular, quería decir, ahora cuando oía eso de que el famoso discurso de que no hay debate, de que todos están siempre a una, hombre, coincidirás conmigo que ustedes pasan de no tener debate a que se les vaya un número uno a otro partido. Son unas posiciones un poco extremas, porque debate yo creo que no ha habido mucho. Y que el problema es cuando a lo mejor si Bravo hubiera debatido más, a lo mejor lo hubieran convencido y no se habría ido. Y que el problema es cuando la gente, perdona, Felipe, pero el problema es cuando la gente ve que el debate solo se produce los 3 meses antes de las elecciones. Eso es lo que realmente a la gente también le indigna, ¿no? Es decir, cuando la gente en la calle lo que piensa es que se están peleando por un puesto, pues ese debate yo creo que no es muy saludable. Y la pregunta es, ¿los políticos son conscientes de ese debate que tú acabas de decir? ¿Son ustedes conscientes de ese debate? Yo creo que hay mucha gente. Todo el mundo es consciente. Otra cosa es que hay personas que ponen por encima su deseo personal, su opinión personal, su criterio personal, porque yo soy la más grande y yo sola soy capaz de sacar no sé cuánto. Pero eso es legítimo, es decir, lo que pasa con el propio Bravo Laguna. También son conscientes, Augusto, de que a la ciudadanía y además esto no les gusta. Se le recrimina esto, ¿no? Es decir, pero es legítimo. Es decir, yo mantengo que es legítimo incluso cambiar de opinión en el último segundo justo antes de las elecciones.
es discutible, irrecriminable, y te lo van a achacar, sin lugar a dudas. Pero bueno, te vas a exponer ante la opinión pública y los ciudadanos decidirán. Esto es la democracia. Ahora, lo que a mí sí que me parece que es totalmente inaceptable es aprovechar que tienes un cargo público de relevancia, por ejemplo, un presidente de un cabildo, quedarte con el escaño y con el sillón de la presidencia y utilizar esto como ariete para presentarte a las elecciones, porque juegas con unas armas que no te dieron los ciudadanos, que se le habían dado al partido al que ahora no pertenece. Eso es lo que sí que es inaceptable. Los ciudadanos Cristina hablaba de Bravo porque lleva de socio un compañero de escaño de Coalición Canaria, Ignacio González, que al día de hoy, es diputado del grupo de Coalición. El caso de Ignacio, fueron todos se pelearon, volvieron. Entonces Ignacio, al día de hoy, pero lo digo de broma por lo que tú me has dicho, pues yo creo que todos los que estamos aquí seguramente estamos de acuerdo en eso, que hay cosas que escandalizan a los que estamos dentro, mucho más debe escandalizar a la gente en la calle, ¿no? Por lo tanto, yo creo que debemos ser normal en la vida política, lo que la gente entiende como normal en la calle, que además es lo normal, ¿no? Oye, que tú dices, no, que me he equivocado de partido, y te das cuenta cuando no te han colocado en la lista. Y pues te vas a tu casa tranquilamente y después empieza una nueva etapa. Y chapó, porque hoy todo el mundo tiene derecho a cambiar y a evolucionar. Pero, hombre, que ese sea el argumento, que para taparte tu vergüenza se utilice el argumento, o en el caso peor, se utilice, digamos, la isla para tapar mi vergüenza, ¿no? Porque esto es para tapar tu vergüenza de lo que estás haciendo, pues yo creo que yo no lo comparto y creo que nunca lo entenderé. Me ha pedido la palabra Heriberto, brevemente. De todas formas, yo creo, si me permites, que hay tres partidos que han sido la base de la democracia en los últimos 25 años en Canarias, donde hay mucha gente nerviosa. Esa es mi impresión. Yo creo que hay mucha gente nerviosa y entonces hay gente que se le sale por la ventana por unas razones o por otras, por conflictos internos y también por miedo a que ese sistema está haciendo agua, y hay tres organizaciones, dos de carácter estatal, que son Ciudadanos y Podemos, y una de Obediencia Canaria, que es Nueva Canarias, que están al alza. Y evidentemente eso se nota en muchas organizaciones, mucha gente que por donde sale por la ventana tocan por la puerta a otras organizaciones, tanto a Podemos como Ciudadanos, como Nueva Canarias. Hay muchísima gente que se nos está acercando para tocar la puerta y es legítimo que aceptemos a la gente. O sea, eso está claro, ¿no? Claro. Pero un matiz, ni Ciudadanos ni Nueva Canarias tiene nada de nuevo, que llevan ya que 10 años, 15 años en la política canaria. Presentarte como un partido nuevo con viejas glorias. No. Pero no lo digo por ustedes únicamente, sino por las otras dos opciones que plantea. Es legítimo tener 10 años y 7, pero bueno, la gente nos percibe como una esperanza distinta a los que llevan 30 años gobernando. Seguro que el próximo jueves tendremos que hablar más de este asunto porque están las elecciones ahí a la vuelta de la esquina y no se van a poner de acuerdo esta noche. Emilia, los protagonistas ahora son ellos, los pequeños, que tienen las ideas muy claras. Vamos con los nuevos de verdad, que son los niños, ¿verdad? Esta semana hemos estado con los niños del Colegio Público Gran Canaria de Las Palmas de Gran Canaria, en la zona de La Minilla. Vamos a escuchar, entre otras cosas, pues, ¿qué cambiarían ellos del mundo? Sí, porque así desde pequeña aprendes cosas y si quieres de mayor, por ejemplo, de mayor si te vas de viaje a un país y en el avión se habla en portugués, por ejemplo, si yo estudio, después podré saber hablar en varios idiomas. Me gusta estudiar porque es divertido. Me gusta que es especial. Sí, porque cuando estudio estoy aprendiendo cosas nuevas. Ingeniero. Veterinario. Profesora. Veterinario porque así ayudo a los animales. Animal Junior. Violeta. Antonio Flores. Antonio Flores. Mi prima. Su prima. Porque ella me trata bien. Las guerras. Porque son malas las personas se mueren. Entonces cambiaría los asesinatos y eso. La guerra. Porque no quiero que las personas mueran.
La pobreza. Porque hay mucha gente que no tiene dinero y lo pasa mal, y haría eso para cambiar el mundo. Como siempre, nos sorprenden todos los jueves estos pequeños. Decía Cristina que te llamó la atención cuando la niña decía que quería ser veterinario, ¿no? Decía veterinaria. Sí, porque hemos trabajado tanto desde todas las administraciones, de todas las organizaciones, en pro de la igualdad y para cambiar el lenguaje sexista, y que niñas tan pequeñas, dos han coincidido en que han dicho que quieren ser, en vez de decir quiero ser veterinaria, las dos han dicho quiero ser veterinario. En masculino. Y me ha llamado la atención, pero bueno. Bueno, pues son los jóvenes que hoy también lo han tenido muy claro, como siempre nos sorprenden ellos, con su gracia y con su forma de ver la realidad. Bueno, serán, a lo mejor, quién sabe, futuros políticos. Y dentro de X tiempo traen aquí en la mesa el invite. Todos andarán. Tendrán que ser, no sé si ellos, pero de su generación, a muchos les tocará apechugar y dar la cara y estar en estos sitios. Se supone que la política es fundamental para dejarles un mundo mejor, ¿no? Bueno, y luego van a ser futuros políticos que defiendan a los animales, sin duda. Bueno, pues con esta última precisión nos vamos. Le agradezco a los 4 que nos hayan acompañado en esta noche de jueves, a Heriberto Dávila, a Augusto Hidalgo, también a Felipe Afonso y a Cristina Valido. Aquí también, Emilia, hasta el próximo jueves. Y a ustedes, pues también, emplazarles al próximo jueves, que estaremos aquí en el Envite para contar la actualidad canaria. Gracias y buenas noches.